Expresiones, comportamientos de la sexualidad. En este video vamos a hablar de lo que son las parafilias. Las parafilias consisten en la presencia de frecuentes e intensas conductas o fantasías sexuales de tipo excitatorio que implican objetos inanimados, niños o adultos que no consienten, o el sufrimiento o la humillación de uno mismo o de la pareja. Fobofilia. Fobofilia es sentir excitación en tener relaciones o prácticas sexuales en lugares donde puedan ser descubiertos por otras personas, baños públicos, estacionamientos, autos mientras conduce, etcétera. Lo que hace referencia a esta filia es más que nada la práctica. Es muy común esta práctica con gente que necesita sentir adrenalina en el acto. Coprofilia. La coprofilia es un trastorno, o mejor dicho, un comportamiento sexual en el cual la persona obtiene placer sexual defecando en su pareja o quien está defecando en ella. La coprofilia pertenece a un tipo de comportamientos sexuales llamados parafilia y dentro de estos se enmarca en parafilias no especificadas. Consiste en la atracción simplemente por oler, saborear, tocar o ver en el acto o de defecar como un medio de placer sexual. Esta actividad erótica se puede practicar individual o colectivamente e incluso en orgías. Y es que gran parte de los practicantes de coprofiles practican la copografia, es decir, ingieren heces que puede afectar seriamente la salud, debido a los riesgos de contraer enfermedades como la hepatitis A o la neumonía. Urofilia. Este tipo de parafilia llamada urofilia se basa en la manifestación personal de satisfacción sexual por la micción y el acto de orinar. Puede ser utilizado tanto por hombres como mujeres y ocurre tanto en heterosexuales como en homosexuales. Y tiene variantes tales como orinarse durante las relaciones sexuales, orinar en la pareja e incluso beber o hacer que la pareja la beba. Las personas que practican la urofilia pueden ser activas o pasivas en esta práctica, ya que algunos disfrutarán de orinar a su pareja mientras que otros lo harán cuando se orinan. Los hombres y las mujeres practican urofilia independientemente de su preferencia sexual. Los que la padecen imaginan y piensan mucho sobre orinar delante de las personas, en público o encima de ellos. Zoofilia. La zoofilia o bestialismo es una parafilia que consiste en la atracción sexual de un humano hacia otro animal distinto de su especie. Las personas que sienten esta afinidad o atracción sexual son conocidas como zoofilios o zoofílicos, pero también se conocen como zoosexuales o simplemente zoos. Para mayor claridad, el término zoofilia para la atracción sexual y el término bestialismo para el acto sexual. Las dos tendencias son independientes. No todos los actos sexuales con animales implican zoofilios, ni todos los zoofilios practican el sexo con animales. En contraposición con aquellos que solo buscan pornografía o sienten curiosidad por la zoofilia, están aquellos que la consideran una forma de vida u orientación sexual. La edad en la que ocurre esto, según estadísticas, es generalmente de los 9 a los 11 años durante la pubertad. Aquellos que despiertan un gran interés por la zoofilia a edades menos tempranas normalmente se remiten también a la pubertad o antes. Los zoofilos tienden a ver menos diferencias entre los animales y los humanos que el resto de la gente, e incluso muchas ocasiones ven en los animales algunas virtudes de las cuales los humanos carecen, por ejemplo, honestidad. Tienden a pensar que la sociedad humana no comprende la zoofilia y que está mal informada sobre ella. El placer de incluir comida antes o durante los encuentros sexuales. Integrar la comida a la escena romántica es un placer secreto de muchas personas en el sexo. Gastrofilia es el placer de mezclar los alimentos con la sexualidad. Hay ciertas comidas que combinan a la perfección con la textura de la piel, la crema chantilly, las fresas, la leche condensada y por supuesto el chocolate. Deberían tener un lugar especial cerca de nuestra cama o divan del placer. A algunas personas les encanta aderezar la intimidad con estos alimentos, mientras que a otras les parecerá incómodo e incluso pueden perder el líbido con el embarrijo de chocolate. Por eso, como en toda práctica sexual, debe de haber una negociación y un consenso. Por otro lado, la alimentación influye en el sabor del sexo. Los gastrofílicos deben evitar los espárragos, el ajo, el alcohol o ingerir nicotina, pues estos ingredientes hacen que el semen y los flujos vaginales se vuelvan desagradables al gusto, mientras que las frutas mejoran el sabor. Sadismo. El sadismo sexual consiste en infligir un sufrimiento físico o psicológico, humillación o terror en otra persona para estimular la excitación sexual y el orgasmo. El comportamiento de sadismo sexual es el sadismo sexual que provoca malestar significativo o deterioro funcional significativo, o que se lleva a cabo sin el consentimiento de otra persona.
Las personas con este comportamiento han actuado según sus deseos irrefrenables o tienen fantasías debilitantes o angustiantes con temas sexualmente sádicos. La afección también debe de haber estado presente durante más o menos 6 meses. El sadismo es una forma de parafilia, pero el comportamiento sexual sádico leve es una práctica sexual común entre adultos que la consienten. Su alcance suele ser limitado, no es dañino y no cumple con los criterios clínicos de un trastorno parafílico, que requieren que el comportamiento, las fantasías o los deseos irrefrenables de una persona provoquen malestar clínicamente significativo o deterioro funcional o causen daño a otros. Contrario al sadismo, es la participación intencional en una actividad en la cual el sujeto es humillado, golpeado y atado o es sometido a algún otro tipo de abuso. Para experimentar excitación sexual, el trastorno de masoquismo causa molestias de manera significativa o perjudica el funcionamiento de una persona. Esto se refiere a que posiblemente la necesidad de la búsqueda de en la búsqueda de ser humillado o maltratado durante el acto pueda recibir heridas tan fuertes con tal de recibir excitación y causar un daño permanente a tu cuerpo. Necrofilia. Es una patología sexual que consiste en la excitación erótica causada por la contemplación, el contacto, la mutilación o la evocación mental de un cadáver. Define la necrofilia, que con frecuencia se considera una actuación sexual por los cadáveres, como otro trastorno parafílico específico que implica un interés sexual intenso y recurrente por los cadáveres. Sin embargo, desde que la necrofilia fue documentada por primera vez en Psychopathia Sexually de Kraft-Ebing, se han descubierto muchas variaciones en quienes se involucran en este comportamiento y posteriormente muchos intentos para producir una clasificación coherente. Sorprendentemente, la necrofilia se remonta a cientos de años y se ha documentado en la mitología griega, las culturas antiguas, el periodo grecorromano, la Edad Media y la era moderna. Gerontofilia. Es una parafilia que consiste en la búsqueda de una pareja sexual con edad cronológica mucho mayor. Forma parte de las patologías descritas en el Manual de Diagnóstico de las Enfermedades en Sexología y se define como las actividades sexuales con personas ancianas, actos o fantasías, la cual constituyen la especificidad fundamental, es decir, cuando el varón o hembra se activa sexualmente solo y únicamente con ese administrador, en este caso, personas ancianas. También existen muy pocos casos reportados acerca de esta patología. Sin embargo, se hace referencia de que puede ocurrir en la adolescencia antes de la iniciación en el ejercicio de función sexual. Y lo más importante, la especificidad, es decir, únicamente se activa sexualmente con un anciano u anciana. Paidofilia. Podríamos definir la paidofilia como la atracción o afecto para los niños, búsqueda del placer sexual con los niños, son los actos sexuales de adultos que comprometen a niños. Clasificación de la paidofilia o pedofilia: atentados al pudor, con un componente agresivo en mayor o menor grado, generalmente expresiones de estructura psicópata. El abusador se identifica con los niños con una manifestación de una neurosis grave y con psicogénesis compleja, pudiendo ser pedofilia homosexual y heterosexual. La pedofilia verdadera, en el que el sujeto no tiene deseo sexual con los adultos y el objeto sexual es necesariamente un niño de uno u otro sexo. Y pedofilia de base orgánica, en la que el sujeto abusador padece de impotencia o de cuadros orgánicos de tóxicos, alcohol y practica maniobras eróticas y masturbadoras. La pedofilia se trata de un tipo de perversión donde solo se encuentra perturbado el objeto de la tendencia sexual, en la presencia de las fantasías o conductas que implican actividad sexual entre un adulto y un niño. El sujeto debe presentar por lo menos 6 meses de deseos sexuales intensos y recurrentes hacia menores de 13 años. Exhibicionismo. El exhibicionismo consiste en la exposición de los genitales para excitarse sexualmente o en la existencia de un fuerte deseo de ser observado por otras personas durante la actividad sexual. El trastorno exhibicionista consiste en responder a los impulsos y fantasías exhibicionistas o estar angustiado o ser incapaz de funcionar normalmente a causa de esos impulsos y fantasías. La mayoría de los exhibicionistas no presentan trastorno exhibicionista. Los médicos diagnostican un trastorno exhibicionista cuando las personas se sienten muy afligidas o son menos capaces de funcionar debido a su comportamiento, o han actuado según sus impulsos con una persona que no ha dado su consentimiento.
El tratamiento que generalmente comienza después del arresto del exhibicionista consiste en psicoterapia, grupos de apoyo y ciertos antidepresivos. Parafilia en la que el sujeto disfruta con el hecho de observar ocultamente a personas normalmente desconocidas desnudas, desnudándose o mantener relaciones sexuales. Esta visión suele acompañarse de la masturbación. En su forma más grave, este comportamiento constituye la única actividad sexual.